te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra meditación del día de hoy en tiempo de ayuno. Así es que es muy especial este tiempo de comunión con el Espíritu Santo. La meditación está titulado Permaneciendo. Para eso te invito a que vayamos a la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 13. Dice lo siguiente: En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo es maravilloso, ya que hoy nos anima a permanecer en Cristo? Pero la pregunta que nos hacemos, ¿qué significa permanecer? ¿Qué entendemos cuando leemos esta palabra, que no solamente la encontramos una o dos o tres veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, la encontramos muchas veces por parte de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, la pregunta también es, ¿qué debemos hacer para permanecer? La manera en la que personalmente yo entiendo la palabra permanecer, y después de estudiarla por muchos años, puedo llegar a un solo resumen, que es, en una palabra, obedecer. Porque permanecer es un llamado que nos hace el Señor, el cual estamos llamados a obedecer. ¿Qué significa permanecer? Significa poner a Dios, colocar al Señor como prioridad más importante en nuestras vidas. Significa poner su voluntad por encima de la nuestra. Significa morir a nosotros mismos para que Él crezca. Significa también permanecer que debemos dejar todo atrás, todo lo que estorbe en nuestra comunión con el Señor. Permanecer significa también dejarnos ser transformados por el impacto sobrenatural del amor de Dios. Sobre todo también la forma de permanecer que el Señor Jesucristo a nosotros nos enseña es a través de su palabra para ser realmente transformados. Así como lo dice también en el libro de Juan, en el Evangelio. Capítulo 15, versículo 7, dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese capítulo 15 del Evangelio de Juan, nosotros vemos la palabra permanecer no solamente una, dos o tres veces. Yo te voy a invitar a que lo leas y después veas ¿cuántas veces se repite la palabra permanecer en ese capítulo? No te lo voy a decir para que tú hagas la tarea, pero te vas a llevar una impresión de ver cuántas veces se repite, cuántas veces el Señor Jesucristo nombra esta palabra. ¿Y por qué se repite tanto? Porque Él sabía la importancia que tenía para nosotros. La mayoría de los cristianos saben la importancia de leer, por ejemplo, la Biblia, pero muchos no entienden la importancia de permanecer en la palabra, que es otra cosa. Una cosa es leerla, otra cosa es permanecer leyéndola y permitir que la palabra crezca en nuestros corazones. Por eso, una cosa que podemos hacer esporádicamente, pero otra cosa es permanecer en lo que nos ha dicho el Señor que nosotros hagamos. Podríamos tal vez hacerlo a nuestra manera, o cuando tenemos ganas, o cuando queremos. Pero otra cosa es permanecer haciéndolo como Él nos dice. Cuando somos diligentes para estudiar la palabra de Dios y mantenerla en nuestros corazones, ¿sabes? Tenemos acceso automático a las Escrituras cada vez que la necesitamos y sobre todo la entendemos, la comprendemos. Y nuestro Señor Jesucristo nos prometió que podemos pedir en oración y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sabes? El permanecer en su palabra, como el Señor Jesucristo nos dice,
es clave en nuestras vidas. Y tal vez nosotros eso lo sabemos, pero nos cuesta que eso sea un hábito en nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo, una vez más, nos repite y nos repite, sobre todo en ese capítulo de Juan que leíamos recién, permanecer en la palabra también nos permite que la palabra comience a ser guardada en nuestros corazones y así podemos llegar a ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesús. Nos da el poder de permanecer en tiempo de oración, en un hábito de la oración y tener sobre todo el poder de la oración en nuestras vidas, sabiendo de que una cosa es orar con nuestras palabras, pero otra cosa es orar con la palabra de Dios. Son dos cosas distintas, porque cuando nosotros oramos conforme a lo que nosotros anhelamos o deseamos en nuestra voluntad, pero otra cosa es saber qué es lo que quiere el Señor para nosotros, ser transformados, y eso lo dice su palabra. La pregunta es, y la que te hago en este día de ayuno, ¿estás permitiendo que la palabra de Dios permanezca en ti? ¿Estás permitiendo que eso crezca en tu corazón? Si la respuesta es tal vez no, te invito a que te animes y tomes acción frente a esto. Haz la lectura, el estudio de la palabra, una prioridad y permanece en esa riqueza que viene del cielo, que es su palabra. Comienza a memorizar la escritura y guardarlas en tu corazón. Este tiempo de ayuno es un tiempo para ser enseñados y el permanecer en su palabra es fundamental para tener esa comunión y poder acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Te voy a invitar que hagamos una oración. Padre, muchas gracias por este recordar en nuestras vidas lo que tal vez vamos dejando en el camino muchas veces por desánimo o por tal vez, Señor, las aflicciones del día a día o las actividades. Pero el permanecer en tu palabra es lo que tú nos llamas a vivir permanentemente día a día contigo, porque es ahí cuando tú nos hablas. En la oración nosotros te hablamos, pero en la palabra tú nos hablas a nosotros. Por eso te damos gracias por recordar en este tiempo de ayuno, de saber que necesitamos más esa lectura, ese oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Necesitamos, Señor, que eso sea una realidad cada día en nuestras vidas. Muchas gracias, Santo Espíritu de Dios, por este mensaje. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima Vitamina T. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, Este Camino, estamos para servirte. estecamino.com